Buenos días, soy Edilson Villa y esta mañana quiero continuar con algo que empecé el viernes anterior sin ninguna pretensión. Quería compartirles algo sobre esta maravillosa obra y es la Santa Biblia, la Biblia. Y decirles desde una perspectiva como editor, como filósofo, lo que representaba. Un libro fascinante que fue escrito en un lapso de 1600 años, en 3 idiomas diferentes, arameo, griego, hebreo, por hombres que obviamente no se conocieron entre sí, sin redes sociales, y sin embargo, inspirados, como dice en 2 de Pedro 1:21, inspirados por el Espíritu Santo, porque eso no pudo haber sido escrito por inteligencia humana, mantiene un estilo, una veracidad, una exactitud impresionantes, como las 300 profecías que hay en el Antiguo Testamento sobre Jesús y luego se cumplieron todas a cabalidad, con todo al punto en que no se equivocaron ni en una sola palabra. Impresionante. Y que este libro se dividió o se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace que se separen estos dos momentos? Pues bueno, el Antiguo Testamento, que lo componen 39 libros, se trata del pacto que Dios hizo con el pueblo judío. En Éxodo 24 del 6 a 8 dice lo siguiente. Recuerden que en esta etapa de la existencia se hacía constantemente sacrificios, holocaustos, se derramaba sangre de corderos, de bueyes, de algunas aves, y con esa sangre se santificaban los cuerpos, se establecían pactos, se honraba a Dios, así pedía a Dios que se le honrara. Y cuando Dios le dio la ley, la palabra, los estatutos al pueblo judío, después de que lo sacó de la esclavitud en Egipto, hicieron un pacto y fue sellado con sangre. En Éxodo 24 del 6 a 8 dice: la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció en el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Impresionante, ¿no? Y en ese Antiguo Testamento los libros están divididos en cuatro partes, en cuatro temáticas. La primera son la ley de Moisés. Es llamado el libro el Pentateuco, que son los 5 libros que el pueblo judío respeta a rajatabla y reconoce a rajatabla, también llamada la Torá, y son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos libros encontramos todas las leyes, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de Dios para su pueblo. Después sigue la historia del pueblo judío, la historia del pueblo de Dios, los que Dios escogió para sí mismo. Todas las cosas que están pasando hoy en día entre Israel, Palestina y los pueblos árabes no son situación contemporánea, son situaciones que vienen planteadas desde antes y que Dios eligió para él a un pueblo que lo obedecía y a un pueblo que, mejor dicho, no todos somos hijos de Dios. Pero no me voy a desviar por ahí. Entonces, en esta segunda parte del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios está Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen unos libros de poesía. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son libros escritos en versos, son poesía pura, hablando de todos estos temas que Dios nos quería comunicar. Y termina con profecía, con libros de profetas. Hay unos grandes profetas que son Isaías, Jeremías,
está Lamentaciones, está Ezequiel, Daniel y 12 profetas menores desde Oseas hasta Malaquías. Después sigue una página en blanco, porque ahí guarda silencio Dios, y luego empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es otro momento entre Dios y la humanidad. En el Nuevo Testamento también hay un pacto, y es que el pacto que Dios hace con los cristianos, con los que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el nuevo pacto no es la sangre de corderos, no es la sangre de machos cabríos, de toros, no, es la sangre de Jesús, del único hombre sin pecado, de Dios mismo, que derramó por nuestros pecados, los pecados que se generaron después del pacto inicial, porque no todo el pueblo judío obedeció la ley. En el Antiguo Testamento vemos cómo las veces que los reyes se ajustaban a las ordenanzas, a los estatutos, a la ley de Dios, prosperaban, vivían en paz, y cuando desobedecían, cuando adoraban a otros baales, a otros dioses, digámoslo así, pero en realidad Dios solo hay uno, pero esos dioses hechos con arcilla, con madera, con oro, a esos demonios pues siempre caían en la penuria y fueron llevados varias veces a la esclavitud, padecieron el holocausto. Entonces Dios establece un nuevo pacto, y aquí es la sangre de Jesús, de Él mismo derramada. Eso está en Hebreos 9:15. Ese nuevo pacto establece: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Yo les recomiendo que no solamente lean este versículo 15, sino que lean todo el capítulo 9. Hebreos 9, todo el capítulo 9 habla de la importancia de la sangre de Cristo y cómo esa sangre nos redime del pecado y nos da la posibilidad de escribir nuestro nombre en el libro de la vida y de ser perdonados para estar en la eternidad con Dios en el cielo. Muy bien, en el Nuevo Testamento también se divide en 4 grandes temas. Está los evangelios, que son el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales se narra la vida de Jesús. Luego sigue otro libro de historias. En el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío, y aquí es la historia de las iglesias, las nacientes iglesias cristianas, que empiezan a ser narradas en los Hechos de los Apóstoles, en ese libro llamado Hechos de los Apóstoles. Luego vienen unas cartas, una temática epistolar, y son las cartas escritas por los apóstoles. Cuando Judas traiciona a Dios y se suicida, ese apóstol es reemplazado por el apóstol Pablo, y él es el que más cartas hace en el Nuevo Testamento. Entonces están las cartas a los romanos, primera y segunda carta a los corintios, en Corinto pues en Grecia, está la carta a los de Éfeso, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, en fin. Y para terminar, otro texto de profecías que es el Apocalipsis. Esto es impresionante, impresionante. Estos 66 libros son como fichas de un rompecabezas, como se los decía. Pero bueno, no me quiero extender. El próximo viernes grabaré una tercera parte, y a lo mejor creé una página, un canal en YouTube, y lo subo ahí.
Los animo a que lo escuchen y lo compartan. Lo compartan porque esta información es relevante, súper relevante. Nada es tan importante como conocer esta información que está reunida en la Biblia. Y es importante porque es la palabra misma de Dios hablándonos. Hasta pronto. Que el Señor les siga bendiciendo.